Entrevistamos hoy en el día menos pensado a Josu Erkoreka, portavoz del Gobierno vasco y consejero de Justicia. Señor Erkoreka, muy buenos días. Buenos días, Egunon. Egunon fue por unos años portavoz de los nacionalistas vascos en el Congreso de los Diputados y desde hace 2 meses, no llega, es portavoz del Gobierno vasco que preside Iñigo Urkullu. Lo primero, si me lo permite, una pregunta personal. ¿Cómo lleva un parlamentario de larga experiencia ese tránsito del Poder Legislativo al Ejecutivo? Comenzamos por ahí. Bueno, es un tránsito interesante. Efectivamente, yo había participado en muchos debates parlamentarios, pero lo había hecho, por regla general, desde el otro lado de la barrera, ¿no? Sí. Y efectivamente las cosas se ven de modo diferente, ¿no? El responsable gubernamental está más atado, está bastante más encorsetado, para lo que dice y para lo que hace. Y el parlamentario goza de una libertad pues que le da un bienestar mayor, esto es inevitable, pero también le da una mayor audiencia, en el sentido de que puede permitirse decir cosas que capten de manera más eficaz la atención y el interés de los ciudadanos, ¿no? Pero bueno, vamos a acomodarnos a la situación y vamos a procurar hacer también esto lo mejor posible, ¿no? ¿Añora sus años en el Congreso, estos días que está tan animado, o no? Efectivamente está muy animado, pero muchísimo. Usted antes hablaba del tiempo que llevo en el Gobierno vasco. Son solamente 2 meses, pero la intensidad del trabajo que estamos desarrollando, en fin, me transmite la impresión de que llevo ya casi 2 años, ¿no? Claro. Y mi etapa en el Congreso que tuvo lugar, o sea, se desarrolló hasta hace 2 meses escasamente. Hace 2 meses estaba allá, ¿no? Efectivamente, pues ya la recuerdo como una etapa remota en mi vida. En fin, es una sensación que me llama la atención, pero que se está produciendo. Estoy tan centrado en el trabajo que he de desarrollar en el día a día que este periodo, que todavía está, en fin, pues fresco en mi biografía, pues miro para atrás y francamente lo veo como una etapa remota, ¿no? Que viví hace ya mucho tiempo y que, bueno, pues tuvo sus partes positivas y sus partes negativas, pero que, en fin, pues que quedó ya perdida en el pasado, ¿no? Algunos analistas le atribuyen la condición de hombre fuerte del gobierno de Urkullu. ¿Atinan? ¿Se siente cómodo en esta definición? Bueno, yo creo que... Hombre fuerte, fíjese. Bueno, yo creo que con la que está cayendo, todos los integrantes de este Ejecutivo somos hombres y mujeres fuertes, que éramos conscientes de que veníamos a afrontar un reto de dimensiones colosales, a plantar cara a una crisis económica y a una situación política francamente compleja, que no entrábamos en condiciones de poder, a priori, poder vender grandes resultados. Veníamos en una situación, insisto, adversa, y yo creo que lo de el calificativo de fuerte se nos puede aplicar, sin excepción, a todos los que integramos el gabinete, ¿no? Hombres y mujeres, ¿no? Que hemos venido, francamente, dispuestos a afrontar todas las dificultades que se nos van a presentar y que se nos están presentando ya, ¿no? ¿Qué ha hecho o está haciendo como consejero de Justicia? ¿Cuáles son sus prioridades? Bueno, como consejero de Justicia, yo tengo atribuidas unas competencias que tienen que ver básicamente con la provisión de medios materiales y humanos a la Administración de Justicia, ¿no? Bueno, ahí se ha adelantado mucho, se ha hecho un trabajo importante desde que prácticamente se hizo efectiva la transferencia. El reto en este momento tiene que ver básicamente con la implantación de la nueva oficina judicial, en lo que el Gobierno vasco viene actuando muy bien y está prácticamente siendo la vanguardia de las comunidades autónomas en la implantación de la nueva oficina judicial, con algunos ejemplos modélicos que incluso el propio Consejo General del Poder Judicial ha considerado que eran referencia y modelo a seguir por otras comunidades autónomas, pero nos encontramos, no se lo voy a ocultar porque es una realidad a voces, nos encontramos con una dificultad presupuestaria y financiera que muy probablemente nos obligará a ralentizar el ritmo de implantación de la nueva oficina judicial, ¿no? No reconsiderarla, porque este es un camino que no tiene vuelta atrás, pero seguramente, bueno, pues habrá que ajustar los tiempos y reformular el calendario. ¿Y qué está haciendo en estos 2 meses su gobierno para combatir la crisis y generar empleo, que era el primer objetivo del lehendakari Urkullu, que lo dijo precisamente en este programa en el día menos pensado? Mire, el primer objetivo de este gobierno necesariamente tenía que consistir en dotarse de una herramienta económico-financiera que le permitiera diseñar un programa económico, ¿no? No teníamos presupuesto. El gobierno anterior ni tan siquiera fijó las directrices económicas que iban a marcar las cuentas públicas del 2013.
y por tanto teníamos que empezar de cero ahí, analizar primero el estado de las cuentas que nos dejó el gobierno precedente y después empezar a diseñar lo que van a ser las cuentas públicas para este ejercicio, ¿no? Y en ello estamos. Dentro de 2 semanas presentaremos formalmente el proyecto de presupuestos por parte del gobierno, pero hoy mismo el consejero de Hacienda empieza ya a trabar contacto con los responsables del resto de los grupos parlamentarios para hacerles partícipes de las decisiones que hemos tomado, de las apuestas que el Gobierno hace en su borrador inicial y, bueno, hacerles, en fin, no solamente partícipes, sino intentar compartir con ellos esas apuestas, esa jerarquía de prioridades que necesariamente tiene que operar en un presupuesto que bueno, pues va a tener que reducir recursos en relación con el ejercicio anterior, ¿no? Estamos entrevistando a Josu Erkoreka, portavoz del Gobierno vasco y consejero de Justicia. Está con él nuestro compañero redactor de Radio Nacional de España, Jon Kepa Idoyaga. Jon Kepa, buenos días. Egunon, muy buenos días. Egunon, que también quiero que entres en conversación, en tertulia también Chelo, Manuel y Javier, que le van a formular, si usted no tiene inconveniente, señor Erkoreka, también preguntas. En absoluto. Jon Kepa, comienza. Si le parece, arranco. Vamos al señor Erkoreka. El Gobierno vasco, tomando decisiones marcadas por las restricciones, en 2013 han fijado el techo de gasto en 9.200 millones de euros, 1.249 menos que en 2012. ¿Cuál es la fórmula o el truco de la chistera que van a sacar ustedes para mantener su compromiso de no tocar las líneas rojas de gasto social, sanitario y educativo? Bueno, ayer en la rueda de prensa que tuve ocasión de dar, inmediatamente después de la reunión del Consejo de Gobierno, anuncié que efectivamente el techo de gasto disponible por el Gobierno vasco en este ejercicio, por lo menos de entrada, ya veremos cómo evoluciona el ejercicio y los ingresos a lo largo del mismo, ¿no? Pero el techo de gasto en el momento inicial es de 9.200 millones de euros, ¿no? Las 2/3 partes de eso se las llevan los gastos de personal, que es la primera prioridad, los gastos farmacéuticos, los conciertos educativos, que tienen que ver también con un servicio esencial, el de la educación, y todo aquello que tiene que ver con la exclusión social, la renta de garantía de ingresos y los mecanismos puestos a disposición de las políticas sociales de cara a la exclusión. Eso tiene absoluta prioridad en el presupuesto, según el Gobierno. Ya veremos qué es lo que dicen los grupos parlamentarios, pero creo que es una prioridad que es ampliamente compartida por todo el arco parlamentario y a partir de ahí, bueno, queda un excedente que es el que habrá que negociar con el resto de los grupos parlamentarios. Bueno, digo excedente, tiene todo nombres y apellidos, es decir, todo lo que queda también está repartido en el presupuesto en función de unas prioridades que arrancan de lo social, ¿no? Y que se extienden hacia los mecanismos de reactivación de la economía, porque lo social es prioritario en este momento porque nos permite sostener la red, ¿no? Que impide la exclusión de los ciudadanos, pero al mismo tiempo tenemos que sentar las bases de un desarrollo, de un estímulo económico que si no ponemos ahora las bases del desarrollo futuro, pues seguramente pues dentro de unos años careceremos de la economía, de la generación de riqueza y de los recursos públicos disponibles para poder sostener esta red que ahora es imprescindible e irrenunciable, ¿no? Pero para ello hace falta consenso con otros partidos. Ustedes son un grupo en minoría. Le hace falta negociar con la oposición y acaban de sufrir, digamos que el primer fracaso en ese proceso negociador. Ustedes habían pactado con el Partido Socialista la Dirección General de ITV, de la Radiotelevisión Pública Vasca, y a 2 días de su nombramiento, Mikel Aguirre, la persona elegida por ustedes y pactada con el Partido Socialista, ha dicho que no, que se va. Bueno, no había sido nombrado todavía. Es a 2 días, faltaban 2 días para que su nombramiento se produjera, ¿no? Pero bueno, esto no es un fracaso negociador. La negociación había fructificado y había obtenido buenos resultados. El Partido Socialista efectivamente suscribió conjuntamente con nosotros el acuerdo en virtud del cual proponíamos para este y para otros cargos relevantes del panorama institucional de Euskadi a diferentes personas, ¿no? Lo que ha habido es una decisión personal respetable, se podrá compartir o no, se podrá comprender o no que se produzca en los términos en los que se ha producido, pero es una decisión personal, insisto, respetable, que el Gobierno pues no tiene más remedio que asumir, y también el Partido Socialista, en la medida en que habíamos compartido ambos la idoneidad de esta persona para hacerse cargo del ente público, ¿no? Pero insisto, no es un fracaso de la negociación, es en todo caso pues una decisión personal, ¿no? Que afecta a quienes habíamos consensuado su nombre como posible candidato, ¿no? Chelo Aparicio. Sí, bueno, yo voy a, ya que has explicado tan detalladamente la cuestión económica, que es la prioridad del Gobierno, como bien decíais, yo querría mencionar que efectivamente ahora Euskadi no está en el ojo del huracán mediático,
están en otros sitios, pero yo creo que ha hecho mella las décadas de terrorismo, ha hecho mella en una sociedad que ha acusado las heridas. Y yo quería preguntarle al señor Erkoreka si el Gobierno es consciente de ese reto de la convivencia, más allá de las grandes palabras, sino de esos valores democráticos que hay que restaurar para que esta sociedad quite el miedo que, aunque ahora no esté ETA, digamos, de forma explícita, todavía no se ha disuelto y todavía no se han superado los miedos de décadas. Bueno, el Gobierno efectivamente es consciente de que este es un reto impresionante, ¿no? Que el Gobierno no puede resolver por sí solo, que el Gobierno puede pilotarlo, puede gestionarlo, y en el empeño está personalmente el propio Lehendakari, que presidió hace años la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco y, por tanto, está particularmente concienciado de lo que este desafío representa para la sociedad vasca. Y bueno, nos hemos propuesto todo un programa de contactos con los sectores sociales y con los partidos políticos, singularmente con los grupos parlamentarios, de cara a ir trabajando esas complicidades, esos consensos que no a brevísimo plazo, no probablemente en esta legislatura, ¿no?, pero que puedan marcar la ruta por la que será necesario avanzar para restañar las heridas y para ir sentando las bases de una convivencia civilizada que sea capaz de superar el pasado sin olvidarlo, pero que sea capaz de superar el pasado y mirar al futuro, en fin, con un nuevo brío, ¿no? Esta es una tarea que no se va a poder desarrollar con eficacia de la noche a la mañana. Este es un empeño necesariamente colectivo, en el que tendrán que implicarse todos, cediendo todos, y en el que todos pues tendremos que trascender nuestras posiciones particulares en búsqueda del bien común, ¿no? Pero el Gobierno es particularmente consciente del reto y de las dificultades que entraña, ¿eh? Como usted sabe, señor Erkoreka, el derecho a decidir está poniendo al PSC y al PSOE al borde de la ruptura. ¿Cómo se ve ese debate desde la media distancia? Hombre, yo no seré quien vaya a poner notas a la política y a los políticos catalanes, ¿no? Es un debate que efectivamente en Euskadi no es extraño, nos suena mucho porque hemos vivido y lo vivimos también de otra manera, pero lo hemos hecho con gran intensidad. En el caso concreto del Congreso de los Diputados, por en fin, circunscribirnos a la noticia del día, ¿sí? Hombre, yo he asistido personalmente a muchos episodios en los que los diputados del PSC amagaban, pero nunca les he visto golpear. Han amagado en muchas ocasiones, pero siempre les he visto votar conjuntamente con el Partido Socialista, el Obrero Español, ¿no? Y la reflexión posterior, cuando alguien se mostraba incómodo con lo hecho, los incómodos siempre eran los del PSC, nunca los del PSOE. Esto es lo que yo he visto durante 12 años de experiencia parlamentaria en el Congreso de los Diputados. Por eso, efectivamente, constituye una novedad el hecho de que por primera vez en la historia del PSC y en un asunto de esta envergadura, de esta relevancia política, pues haya sido capaz de desmarcarse, con la excepción de Carme Chacón, que todo el mundo la puede comprender seguramente, ¿no? Pero sí es un dato novedoso, ¿no? Que yo no sé si marca rumbo de cara al futuro y marca un antes y un después. Ya veremos cómo evoluciona la cosa y la relación entre ellos, ¿no? Pero sí es un hito que no tiene precedentes en la historia del Congreso de los Diputados, por lo menos en la medida en que yo conozco, que he vivido allá durante una buena, en fin, una porción de años, ¿no? Por eso le decía yo lo de la media distancia, en términos taurinos, media distancia. Bueno, esto que ocurre entre el PSC y el PSOE jamás podría ocurrir entre el PSE y el PSOE, ¿eh? Sería inconcebible, ¿no? El PSE, ellos mismos se declaran PSOE a todos los efectos, sí. Y ahí, en fin, la subordinación es total, ¿no? Cuando el PSOE marca una ruta incontestable, el PSE pues se suele plegar a los dictados que proceden de Ferraz. Ahí ha respondido usted sin que yo le formule la pregunta, me parece muy bien. Javier Valenzuela. Señor Erkoreka, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. En estos momentos lo que nos preocupa a todos los españoles, nos preocupa y nos angustia son el paro y la corrupción. Y en eso parece que, yo no soy un gran especialista en política y en sociedad vascas, pero en eso el Euskadi parece una cierta excepción. O sea, hay menos paro, el otro día estuvimos hablando de ello aquí, con otro político vasco, y hay menos corrupción. Da esa impresión, da escandalazos en Madrid, Baleares, Valencia, Cataluña, etcétera. Y francamente, pocos, al menos en mi memoria, pocos vemos escándalos de corrupción en Euskadi, tanto con gobiernos del PNV como con gobierno del Partido Socialista. ¿Es que hay una excepción vasca en esto? ¿A qué atribuye usted? ¿Tienen alguna receta para que haya menos? La corrupción es humana, pero haya allí menos que en otras comunidades.
Bueno, yo creo que hasta cierto punto hay una cultura política distinta también, ¿eh? Yo creo que la tolerancia de la sociedad con respecto a determinados modos de hacer y de conducirse en política, el sentido crítico de la sociedad con respecto a ese tipo de, procederes irregulares es más agudo en Euskadi que en otras partes. Es que yo miro a lo que ocurre en otras comunidades, ¿no? Y a la normalidad, lo digo entre comillas, con la que se asume que determinadas personalidades políticas pueden estar implicadas en procesos, imputadas con acusaciones serias de tener fondos en Suiza y de haber operado irregularmente en contrataciones y demás, y la normalidad con la que pueden seguir al frente de las instituciones y no pasa nada. Esto es que yo creo que en Euskadi sería inconcebible. Así que una persona que estuviera en primera línea política en Euskadi en este momento, ¿no?, a la que pudieran descubrírsele fondos en Suiza o pudiera plantearse mínimamente una sospecha creíble de que eso es verosímil, duraría en primera línea política 48 horas, ¿no? Desde luego en nuestro partido ha habido casos en los que tan pronto como ha aparecido la más mínima sombra de sospecha de que eso podría ocurrir, se les dio de baja de militancia y se les hizo dimitir inmediatamente, ¿no? Y después los jueces dirán qué hay de cierto y de incorrecto en las acusaciones, ¿no? Pero mientras tanto, como medida cautelar higiénica o higienizante, se corta de raíz y se les hace apartarse del partido y de las responsabilidades políticas, ¿no? No puedo sino felicitarles por ello. Yo creo que sí hay una cierta cultura política diferente y un sentido mucho más crítico de la sociedad con respecto a la actitud de quienes estamos moviéndonos en la vida política, ¿no? Sé que el nuevo gobierno vasco va a corregir el código de buenas prácticas elaborado por el gobierno anterior. ¿En qué dirección van esas correcciones? Bueno, más que corregir, yo creo que en los tiempos en los que vivimos, lo que la sociedad nos pide es un punto más de rigor, de exigencia y de ambición, ¿no? Han proliferado los códigos de ética y de buena conducta en diferentes administraciones en el Estado español durante la última década. Uh-huh. Pero, hombre, en la mayoría de los casos eran pautas de conducta muy genéricas que después no iban acompañadas, digamos, de un mecanismo de seguimiento y de evaluación. Y nadie se ocupaba de controlar periódicamente, anualmente o aunque sea al final del ejercicio, si esas pautas habían sido cumplidas o no, en qué medidas habían producido conductas que se desviaban del modelo de conducta previsto en las pautas, qué reacciones podían adoptarse en relación con las mismas. Había una insuficiencia, creo que yo, clara en todo lo que tiene que ver con el seguimiento, la evaluación y la adopción de medidas de reacción por parte de las propias instituciones en relación con las desviaciones personales o puntuales que podían producirse en relación con esas conductas, ¿no? Y ahí es, creo yo, donde hay que incidir en este momento, ¿no? Que avanzar en los mecanismos de seguimiento, de evaluación y de reacción. Es decir, que, bueno, vamos a ver qué medidas se adoptan con respecto a las personas de las que se constata que actúan al margen de esas pautas de conducta, ¿no? Hasta ahora no había prácticamente nada de esto y lo que había no se activaba. En Madrid, el Consejo de Ministros en el año 2005, si no me equivoco, en la primera etapa de Zapatero, aprobó un código también de buenas prácticas, de ética y buena conducta, que contemplaba un mecanismo muy leve de seguimiento y de evaluación, pero que no me consta que se haya activado en ningún momento, ¿no? Yo creo que en los tiempos que corren y con la sociedad más crítica que nunca y más exigente que nunca con respecto a las conductas y a los comportamientos de los políticos, habría que dar un paso más, ser un poco más exigente y hacer un planteamiento más riguroso. Y eso es en lo que estamos trabajando, inspirándonos un poco en modelos nórdicos y anglosajones, que son los más exigentes en este terreno, ¿no? Manuel Marín. Buenos días. Una pregunta que tiene más que ver con su anterior responsabilidad, nada menos que en el Congreso de los Diputados, y con su percepción general de la política. Hemos visto en las encuestas, por ejemplo en el CIS, que los políticos se han convertido ya en la tercera preocupación de los ciudadanos. Un dato que es inédito y que, en fin, parece preocupante. Ayer, por ejemplo, en el Congreso ha sido imposible cerrar un acuerdo global, un acuerdo unánime contra la corrupción. Yo le pregunto, ¿qué tiene que hacer la clase política para recuperar ese crédito perdido, esa credibilidad que les niegan ya en los sondeos? Y luego, si a raíz de esto, ¿cree que en España, producto del descontento que puede haber en ese sentido, o de la falta de expectativas que pueda ofrecer la política en general, puede llegar a producirse una italianización de nuestra vida política en el futuro?
Hombre, yo espero que eso no se produzca, espero que no, aunque sí es cierto que en los últimos meses se están dando muestras de una aproximación peligrosísima a lo que han sido las peores prácticas de la política italiana de los peores tiempos, ¿no? Por lo que se refiere a la valoración de la clase política, hombre, yo creo que hay que distinguir lo que la sociedad nos exige desde el punto de vista de la credibilidad, la confianza que tiene que inspirar la relación entre los ciudadanos y los políticos se está en buena parte quebrando con todos estos acontecimientos que están teniendo lugar, que es cierto que afectan a un porcentaje reducido del colectivo de quienes trabajamos en política, ¿no? Pero que tienen un eco y una dimensión que seguramente lo tapa todo y lo eclipsa todo, ¿no? Y acaba contaminándonos a todos, ¿no? Yo creo que ahí se pueden tomar medidas en la línea de lo que antes comentaba, ¿no? Profundizar en los códigos de ética y de buen gobierno, hacerlos más creíbles, establecer mecanismos de seguimiento y evaluación periódicos, reforzar un poco las medidas o la legislación penal, incluso administrativa, que asegure el control, el seguimiento y los límites de la actuación de los políticos, que sea todo más transparente y ganaremos todos. Yo creo que hay un terreno que se puede avanzar. Luego hay una crítica también que tiene que ver con la incapacidad de la clase política para generar valor añadido, que es otra cosa, que afecta al fondo y no a la manera de actuar, ¿no? Yo creo que en el fondo late un reproche importante en torno a la incapacidad de los partidos políticos para, en una situación como la actual, alcanzar acuerdos que trasciendan a los intereses partidistas concretos de cada uno y buscar el horizonte compartido común en beneficio de los ciudadanos, ¿no? Yo esto en el Congreso de los Diputados en los últimos años lo he experimentado directamente, ¿no? Cuando he visto que un gobierno, el del Partido Socialista, subía el IVA y el PP se oponía, y 3 meses después el PP subía de nuevo el IVA y esta vez el PSOE se oponía. Y uno se preguntaba, ¿no era posible que ambos se juntaran, hicieran un análisis compartido y concluyeran qué es lo que convenía y en cuánto convenía subir el IVA y lo hicieran de modo compartido, lanzando un mensaje claro a la sociedad de que en un tema importante se actúa conjuntamente? Es un ejemplo solo, anecdótico si quiere, pero muy gráfico, ¿no? Pues no era posible porque cada uno prefería hacer prevalecer su posición circunstancial en el gobierno o en la oposición a la consideración del interés general común. Y yo creo que ahí hay un reproche en los ciudadanos que se está haciendo patente y que es el sustancial, porque el otro se podrá corregir o no. Las prácticas, las malas conductas, las corruptelas, pues con una legislación más restrictiva, con un control mayor, se acabará limitando y reduciendo, ¿no? Pero si se implanta aquí una cultura política en la que prevalece el interés partidista a la búsqueda del interés común en situaciones como las actuales de crisis y de dificultades, pues yo creo que eso sí que constituye un problema grave, que los ciudadanos a medio o largo plazo nos lo criticarán y con mucha razón, ¿no? Ahí tenemos sí un camino largo que recorrer en los modos de entender nuestra relación y de comprender también nuestro quehacer, nuestra misión como partidos políticos y como responsables de la acción política, ¿no? Señor Erkoreka, una de las labores que se ha marcado el nuevo gobierno vasco, llevan 2 meses, es la cuestión de la paz, la Comisión de Derechos Humanos, de normalización política. Han estado recientemente los autodenominados verificadores y han instado a las partes, tanto al gobierno como a ETA, a dar pasos. Incluso no han descartado disolverse si no hay avances. ¿Cómo se puede avanzar cuando la banda, lo hemos visto en un juicio a la cúpula en París, no reconoce el daño causado y al disculparse por las víctimas no buscadas justifica los asesinatos de sus objetivos? Y como la izquierda abertzale, en su nueva denominación Sortu, acaba de mantener un discurso absolutamente militar y habla permanentemente de lucha política, lucha social. ¿Cómo se puede llegar a un acuerdo con un segmento importante de esta sociedad, que además se permite decir que va a haber una amnistía finalmente, aunque sea a plazos y de forma troceada? Pues efectivamente usted lo dice, la dificultad es notable, ¿no? Porque los puntos de partida son heterogéneos y lo menos importante es la semántica o la terminología que puede utilizar la izquierda abertzale articulada en torno a la idea de lucha, porque eso forma parte de una cierta tradición de la izquierda irredenta que considera que su misión en la vida y en la política consiste básicamente en luchar. Mientras la lucha no consista en utilizar recursos violentos contra el oponente, pues bueno, pues que cada uno conciba su quehacer político, siempre que sea estrictamente político y pacífico, como lucha es lo de menos, ¿no? Pero sí, efectivamente, hay unas actitudes de fondo que dificultan, que constituyen obstáculos reales para esa aproximación, para esa concordia a la que antes hacía referencia, ¿no? Que va a ser imprescindible para sentar las bases de una convivencia civilizada. Es que la tarea no va a ser fácil, ¿no? ¿Y dónde quedan las víctimas? No, las víctimas
o se asume que son acreedoras a un reconocimiento y a un estatus especial, ¿no? En todo lo que tiene que ver con la memoria y con lo que la sociedad les debe, ¿no? Como gente como colectivo que padeció los zarpazos de una violencia injusta, infundada, de finalidad política, pero que desatendió el más mínimo requerimiento ético. Pues eso tiene que asumirse y tiene que formar parte de la base compartida sobre la que descanse la convivencia futura. Yo eso lo tengo claro, y si eso no se asume, pues será muy probablemente muy complicado plantear una convivencia seria de cara al futuro, ¿no? Josu Erkoreka, portavoz del Gobierno vasco y consejero de Justicia. Josu Erkoreka no se considera solo él el hombre fuerte del presidente Urkullu. Cree que todos los miembros del gabinete del gobierno vasco son mujeres y hombres fuertes que van a afrontar todas las dificultades que se presentan y que ya se están presentando. Por ejemplo, los presupuestos vascos con un recorte de más de 1 millón de euros, dice que lo prioritario en estas cuentas les piden todo igual. Con mecanismos para reactivar la economía. Van a despedir a todo por igual. Lo que tiene su gobierno, dice, es el proceso de paz en Euskadi, un reto que asegura no puede resolver solo el gobierno, que marcarán una ruta para estañar las heridas, para superar el pasado, pero añade que tendrán que implicarse todos y ceder todos. Cree que en Euskadi es inconcebible la corrupción en primera línea política. Hay cierta cultura política diferente, apunta. De la polémica entre el PSC y el PSOE en el Congreso por la consulta soberanista, piensa que esto es un hito en la historia del Congreso, pero que ya veremos si marca un antes y un después. Por cierto, que mirando al Congreso, después de su larga etapa como portavoz parlamentario del PNV, dice que a pesar de que solo han pasado 2 meses, la recuerda como una etapa remota de su vida. También cree que desde el otro lado de la barrera, desde el Ejecutivo, los toros se ven de forma diferente, tanto que estos 2 meses en el gobierno de Euskadi le parecen casi 2 años por su intensidad. No conozco, señor Erkoreka, este grupo vasco que usted ha elegido y esta canción. ¿Quiénes son? Bueno, este es un grupo vizcaíno que se llama Kensaspi. Ajá. Y bueno, yo lo conozco a través de mis hijos, básicamente, aunque ellos son más partidarios del metal rock que esto, ¿no? De hecho, ambos tocan en sendas bandas de metal rock, tocan y cantan, ¿no? Los dos. Pero bueno, ellos, entre otros, me han hecho conocer a este grupo. Y esta es una canción muy juvenil. Es una especie de apología de los soñadores, ¿no? Porque habla de horizontes de más libertad y de más justicia a los cuales hay que aproximarse volando, ¿no? De hecho, el propio título tiene una metáfora muy clara, habla de Goa Kastinchen, que es batiendo las alas, ¿no? Batiendo las alas hacia ese horizonte de más libertad y de más justicia, ¿no? Es, bueno, pues una metáfora muy juvenil, ¿no? Que es una apología de los soñadores, insisto, ¿no? Que habla de luces que nunca se apagan y de voces que nunca callan, ¿no? Josu Erkoreka, portavoz del Gobierno vasco y consejero de Justicia. Gracias. El día menos pensado seguimos hablando de tantas y tantas cosas y sobre todo de los soñadores, de la utopía, porque un mundo mejor es posible, estoy convencido. Efectivamente, sí. Por eso he seleccionado la canción. Josu Erkoreka, hasta la próxima. Muy buenos días. Hasta luego, buenos días. Buenos días. A Chelo Aparicio, Manuel Marín, Javier Valenzuela, muy buenos días. Gracias, buenos días. Muy buenos días. Hasta la próxima semana. Y a Jon Kepa Idoyaga, nuestro compañero de Radio Nacional de España en Bilbao. Muchas gracias, buenos días. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo.